Me han confiado la noble tarea de empezar. Lo bueno de ser el primero es que todos los que vienen después pueden corregir todo lo que se diga. Así que quiero pedirle que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia a los Filipenses, en el capítulo 1. Estamos muy felices como equipo de poder estar una vez más en esta preciosa nación que con el transcurso de los meses y de los años hemos aprendido a amar, porque creemos que cada nación, más que geografía o más que paisajes, son las personas que lo habitan. Y con Bolivia nos pasa algo, tenemos mucho afecto por lo que el Señor está haciendo en esta nación. Eh, Quisiera que vaya conmigo a la carta a los Filipenses en el capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 14 y esto lo iremos compartiendo en el transcurso de esta jornada, en las sesiones que se nos ha asignado. Una de las percepciones o de la dirección que hemos sentido del Señor como equipo para esta jornada que nos espera el día de hoy y mañana es hablar de la firmeza y de la estabilidad que debemos de cultivar para el avance del propósito. Diga conmigo, por favor, firmeza y estabilidad. Son dos cualidades que operan en Cristo y son dos cualidades que deben de abundar en nosotros. El apóstol Pedro va a tomarse el tiempo, y no es mi tema, solamente quiero hacer un marco de introducción, para decir que Dios mismo es el que nos afirma, Dios mismo es el que nos fortalece, Dios mismo es el que nos establece. Ahora, ese proceso no está separado de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pedro tiene que presentar estas acciones que Dios realiza en nosotros, no habla del Dios de paz, no habla del Dios de amor, no habla del Dios de guerra, habla del Dios de gracia, más el Dios de toda gracia. Y oramos que estos 2 días que vamos a pasar juntos, el Señor nos dispense mayor gracia. Ahora, la gracia tiene una prerrogativa. Si Dios va a darnos su gracia, tiene que haber una prerrogativa. Él da su gracia incondicionalmente, pero su gracia aterriza mejor en corazones humildes. Dios resiste al soberbio, dicen las Escrituras, pero da gracia al humilde. ¿Qué es la humildad? La humildad es el aeropuerto donde aterriza la gracia. A mí me gusta mucho por esta dinámica de los viajes que realizamos, me gusta mucho leer sobre aeronáutica o leer sobre protocolos de vuelo. Y es interesante descubrir que un avión puede aterrizar en cualquier lugar, puede aterrizar en una carretera. De hecho, ahora hace poco una avioneta se quedó sin motor y aterrizó en una avenida, en una autopista en Estados Unidos. Fue una cosa increíble ver el aterrizaje. Ahora, hay lugares asignados, hay momentos asignados, hay protocolos a seguir para que el avión aterrice bajo condiciones seguras. Otro ejemplo de esto es el helipuerto. Si usted ha visto alguna vez un helipuerto donde aterrizan los helicópteros, está señalado con una letra H que hace referencia no solamente a la palabra helicóptero, sino que hace referencia a la estructura del helicóptero. ¿Qué quiero decir con esto? Ese helipuerto o ese aeropuerto donde la gracia de Dios puede aterrizar es la humildad. Si en estos días podemos orar, cultivar un corazón humilde, un corazón enseñable, pero no enseñable a palabras, no enseñables a conceptos, ni siquiera enseñable a quienes van a compartir la palabra, sino enseñables a la gracia, entonces
estamos seguros que saldremos estos 2 días de aquí con una mayor comprensión del Dios de toda gracia. Y si el Dios de toda gracia nos es dispensado, Él produce en nosotros afirmación, fortaleza y estabilidad. Hay dos cualidades o dos virtudes del carácter de Cristo que identificamos que en nuestra generación están faltando: firmeza y estabilidad. Creemos que la predicación del Evangelio es bajo diagnóstico. ¿Qué significa que la predicación del Evangelio sea bajo diagnóstico? Que creemos que la palabra de Dios tiene todo lo que el ser humano necesita para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Creemos que la palabra de Dios, la palabra escrita, contenida en los 66 libros de las Escrituras, la palabra predicada, la palabra cantada, la palabra orada, tiene el poder de resolver todos los problemas del ser humano. Ahora, si en nuestra generación identificamos que hay áreas donde la palabra no está produciendo fruto, tenemos una estadística dicha por nuestro Señor: el problema no es la semilla, el problema es la tierra que recibe la semilla. Y esa es la labor de la predicación: remover aquellas cosas que están en nuestra tierra, que es nuestro corazón, para que la semilla de la palabra pueda producir fruto. Jesús dice una estadística en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, que para los predicadores es de consolación al mismo tiempo que puede ser de desánimo. Porque Jesús dice que de cada 4 personas que escuchan la palabra del reino, solo una produce fruto. Es una estadística durísima. Si lo llevamos a estándares más grandes, de cada 100 personas, 25, de cada 1000, 250. Pero Jesús va a mostrarnos con la parábola del sembrador algo que es muy importante de destacar en esta introducción, que no quiero que se me vaya todo el tiempo en esto. Pero la semilla es la misma. La semilla es la misma para la primera tierra, para la segunda tierra, para la tercera tierra, para la cuarta tierra. La semilla es la misma. Diga conmigo, por favor, la semilla no cambia. La semilla no cambia. Ahora, ¿por qué una da fruto al 30, al 60, al 90, al 100 por uno y 3 se echan a perder si la semilla es la misma? O sea, eso nos tiene que llevar a nosotros a un diagnóstico. El diagnóstico es que si hay una de las semillas que está dando fruto, el problema no está en la semilla. El desafío no está en la semilla, la imposibilidad no está en la semilla, sino en la tierra que la recibe. Ahora, nos podemos quedar con que la semilla tiene tierra, con que la tierra no sirve, que la tierra no funciona, o podemos colaborar para que lo que hace que la semilla en la tierra no produzca sea removido. Si la semilla no es el problema, entonces debemos de saber que si la tierra es trabajada, la semilla puede dar fruto. Dios nos diseñó, nos pensó para ser fructíferos. Dios nos diseñó para que llevemos fruto. Juan 15 es una ilustración de esto. El Padre quiere que llevemos fruto. Nos poda para que al que lleva fruto, nos poda para que llevemos más fruto. O sea, Dios está interesado en la fructificación. Ahora, para que haya fructificación, la tierra tiene que estar lista. ¿Cuál es la labor de la predicación? ¿Por qué nos exponemos en estos 2 días a horas de predicación? No solamente para que tengamos mayor precisión o mayor exactitud o conceptos más claros o un entendimiento más claro de las verdades escriturales. Nos exponemos a la predicación porque la predicación limpia nuestra tierra. ¿Cuál es el desafío más grande cuando uno recibe una palabra de parte del Señor? Creer que esa palabra es buena para el que no vino. Oh, si hubiese venido fulanito. Ay, si estuviera menganito. Ay, esto tendría que escucharlo mi hijo. O esto tendría que escucharlo mi suegra. No sé la risa, pero bueno, está bien. Pero en sí, la labor de la predicación, cuando es bajo diagnóstico, es colaborar
en remover los estorbos que están en la tierra, diga conmigo así, que están en la tierra, para que podamos dar el fruto que Dios espera. Se viene una temporada para la iglesia en esta nación de alta productividad, de alta fructificación. Pero el Señor tiene que trabajar en su iglesia primero. No podemos producir aquello que no ha sido concebido en nuestro interior. No podemos dar fruto. Ahora, el fruto no es algo, y no quiero desviarme del tema, pero el fruto no es algo que el árbol se esfuerce por dar. Ninguno de nosotros vamos a ver a un manzano en temporada de manzana haciendo fuerza y diciendo, manzana, sal, y sale la manzana. No, es la evidencia de que está bien plantado. Es la evidencia de que está recibiendo los nutrientes necesarios. Es la evidencia de que no hay pesticidas alrededor que dañen o alteren la genética de la semilla. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, les va a decir arraigados y cimentados en Cristo. La iglesia no es definida por las crisis que atraviesa en su contexto. Las crisis no producen inestabilidad, solo revela sobre qué estamos edificados. Solo revela a qué estamos arraigados. No, pastor, es que no sabe lo que estoy viviendo. Es que las crisis no producen inestabilidad, la revelan. ¿Cómo es posible que alguien en una temporada de crisis, de persecución, de problema, fructifique y alguien en tiempos de crisis, de circunstancias difíciles o de adversidades desaparezca? Es la misma crisis, esto lo enseña Jesús. Cuando en la parábola de los dos cimientos nos dice que hay dos casas, que hay dos hombres, que hay dos tipos de fundamentos sobre lo cual se puede edificar. Ahora, lo sorprendente es que edificar sobre la arena y edificar sobre la roca no nos blinda de enfrentar tormentas, de enfrentar adversidades, de enfrentar los ríos y los grandes vientos. Cada una de esas tiene una simbología, solo que no es nuestro tema. Ahora, edificar sobre la roca. ¿Por qué si yo amo a Cristo? ¿Por qué si yo amo la verdad? ¿Por qué si yo amo la iglesia me pasa lo que me pasa? Es que edificar sobre la roca no es garantía de que no vamos a enfrentar crisis. Es garantía de que no vamos a sucumbir frente a las crisis. Tenemos que saber, la vida en Cristo no nos libra de enfrentar problemas. La vida en Cristo no nos libra de enfrentar desafíos, tampoco nos libra de enfrentar crisis. Lo que produce la vida en Cristo es una firmeza y una estabilidad mientras las crisis duran. ¿Por qué tenemos esperanza y confianza en que cuando todo sea conmovido, nosotros no seremos conmovidos? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Vamos a cambiar inconmovible sin ánimo de agregar o de quitar palabras a la escritura, pero vamos a cambiar la palabra inconmovible por firmeza y estabilidad. ¿Por qué en la conmovilidad del mundo la iglesia no ha sucumbido? ¿Por qué en estos 2000 años de historia de la iglesia hemos enfrentado persecución, pandemia, gobiernos corruptos contrarios a la palabra? ¿Por qué hemos enfrentado filosofías, corrientes, secularismo y la iglesia del Señor ha permanecido? Porque nosotros hemos recibido un reino que no se conmueve con lo que el mundo se conmueve. Porque hemos recibido un reino que no se cambia y esa es la confianza que tenemos. ¿Por qué podemos creer a las palabras de Dios? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. ¿Cuál es la confianza que tenemos, amados pastores y amados líderes? Que la palabra que hemos recibido de Dios es un ancla segura, porque está anclada no en lo que fue dicho, está anclada en quien lo dijo. Podemos confiar en las palabras de Dios porque Dios no cambia.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es más que un lema de una campaña evangelística. Eso es más que un lema de una cruzada evangelística. Esa es una revelación del carácter inmutable de Dios. Nuestra esperanza está segura, nuestra fe está segura porque la hemos puesto en alguien que no cambia con las crisis, que no cambia con las adversidades, que no cambia con las circunstancias. Firmeza y estabilidad. Dos expresiones de Cristo que en nuestra generación necesitamos recobrar. Ahora, la firmeza y la estabilidad no es el resultado del esfuerzo humano, y ese será nuestro tema en estos 2 días. Nosotros no podemos ser firmes en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestra firmeza es limitada. Eso queda claro, por ejemplo, cuando queremos hacer una dieta. Queremos hacer una dieta, todos sabemos que para bajar de peso hay que cerrar la boca y mover los pies. Pero aunque lo sepamos, no quiere decir que lo vivamos. Aquí está la evidencia. Ahora, por más que nosotros digamos, el lunes dejo el azúcar, el lunes dejo las harinas, el lunes dejo la coca, el lunes dejo tal cosa, el lunes arranco el gimnasio, pago 3 meses adelantado para que si no voy por gana vaya porque me dolió pagar. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, siervos de Cristo, que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mis oraciones, estoy convencido, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Es justo que yo piense así de todos ustedes, el que lo llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir esto es lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Para entender el peso de esta carta, necesitamos detenernos un momento en el contexto histórico. Filipos no era una ciudad cualquiera, era una colonia romana en Macedonia, un enclave o un punto estratégico en el desarrollo del imperio. La historia nos dice que había 3 rasgos que distinguían a la ciudad de Filipos. Número 1, vivía en una cultura de presión social y política constante. La iglesia de Filipos era una iglesia en medio de un contexto de alta presión, de alta volatilidad. Estaba profundamente romanizada. El orgullo de la ciudad, de hecho, era que los que nacían en Filipos ostentaban la ciudadanía romana, la lealtad al César, la vida pública.
lo que los historiadores acuñaron como la Pax Romana, que no solamente era el sentido de paz y Roma, sino toda la cultura romana y disposición de la ciudad como es decir, que la iglesia en Filipo vivía el evangelio en una tensión constante. En segundo lugar, la iglesia de Filipo era una iglesia nacida en medio de conflictos. Cuando vamos a Hechos capítulo 16, que es el relato del apóstol Pablo, llegando a Filipo por primera vez, vemos que la iglesia nace en un contexto de oposición, de prisión y de sufrimiento. Lidia se convirtió, luego la liberación de la joven esclava que provocó persecución. Es ahí donde Pablo y Silas terminan encarcelados y azotados. Es decir, la iglesia nació en un contexto de crisis, no en un contexto de comodidad. La iglesia nació en un contexto de crisis y no de comodidad. Vamos a ir trazando el paralelismo con nuestros días. Y número 3, la iglesia de Filipo estaba marcada por un liderazgo que había visto el evangelio actuar bajo. Los filipenses no solo habían oído el evangelio, también habían visto cómo el evangelio sostiene a un hombre cantando en prisión en la media avance. Por eso, la carta de Pablo a los filipenses no es una carta teórica, es el fruto de una iglesia que conocía la presión y de un apóstol que conocía la adversidad. ¿Por qué es importante esta carta en nuestros días? Porque vivimos en una generación, a usted y a mí nos toca pastorear, liderar, servir en una generación que está marcada por 3 realidades muy similares. Número 1, vivimos en una generación con altos niveles de inestabilidad emocional. Generalizada. Es muy difícil provocar un avance del propósito de Dios con la alta inestabilidad emocional, porque no sabemos si hoy está, si mañana no está. A todos nos ha pasado que alguien llegó a nuestra congregación y nos dijo: al fin encontré mi casa, usted es mi Padre espiritual, aquí me voy a quedar para siempre. Al fin encontré lo que siempre busqué. Y a los 3 meses venir para decir: siento que mi tiempo en esta casa termina. Pero hace 3 meses atrás, es que no es que la persona sea mala. 3 meses es la inestabilidad emocional de mi tiempo en generalizado. Termino. Número 2, vivimos en una cultura de reacción rápida y de poca profundidad. Nos gusta lo rápido. Las plataformas de envío nos ofrecen pagar un extra para que el envío sea más rápido. Pague ya y recíbalo en 24 horas o en 8 horas o en 10 horas. Vivimos en una generación de reacción rápida, pero de poca profundidad. Y número 3, vivimos en una generación con liderazgos que muchas veces son más carismáticos que formados por Cristo. Son más carismáticos que formados muchas veces por la presión o por la adversidad. Es en medio de esto que lo que vamos a estudiar juntos en lo que a mí respecta en esta jornada, el evangelio no fue pensado ni diseñado para producir momentos espirituales, sino para formar vidas estables que sostengan el propósito de Dios en la vida. No vivimos de momentos, no vivimos de emociones. Tema que se me ha confiado, y ahora sí empiezo, el tema que se me ha confiado en esta primera sesión, lo hemos titulado De la emoción a la firmeza. De la emoción a la firmeza. La firmeza espiritual, titulado, no comienza en la crisis. Y es lo que vamos a intentar en estos próximos minutos desarrollar. Comienzan cuando la identidad espiritual
la comunión y la convicción en la obra de Dios se vuelven el fundamento de nuestra vida. En esta primera etapa, en esta primera parte vamos a hablar de estas tres palabras: identidad, Comunión y convicción. identidad, comunión y convicción. Vamos a desarrollar juntos este capítulo. En esta primera parte vamos a trabajar solo los primeros 6 versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. Y vamos a afirmar 3 cosas en esta mañana. La primera de ellas es que la estabilidad comienza en la identidad, no en la experiencia. La estabilidad comienza en la identidad, no en la experiencia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo no comienza diciendo aquí el apóstol Pablo. No comienza diciendo aquí el elegido de Dios para los gentiles. No comienza diciendo aquí el padre espiritual de esta congregación. Aunque ciertamente él era todo eso. O sea, si lo hubiese hecho tampoco estaba mal, porque él era todo eso. Él era el apóstol, él era el escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, él era el padre espiritual de la congregación porque era quien lo había fundado. Pero Pablo no comienza esta carta presentando sus títulos, comienza diciendo siervo. Esto no es una frase espiritual bonita. Ay, qué humildad la de Pablo, ¿no? Es una declaración muy profunda. Porque lo que Pablo está diciendo al decir siervo, que usted sabe que la palabra siervo en el Nuevo Testamento no es siervo, es esclavo, describe a alguien cuya vida está definida por pertenecer a otro. Lo que Pablo está diciendo cuando dice Pablo y Timoteo, siervo de Cristo, es: señores, los que escriben esta carta no se pertenecen. Los que escriben esta carta no lo hacen en motus propio. Los que escriben esta carta lo hacen sabiendo que nuestra vida está definida por pertenecer a otro. El fundamento de la estabilidad comienza cuando sabemos que ya no nos pertenecemos. Hay una verdad que es muy popular en nuestra generación y es: estamos en las manos de Dios. Somos propiedad privada de Cristo. Él nos compró con su sangre. Pero esa verdad viene acompañada de una verdad con el mismo o mayor peso. Y es que el hecho de haber sido comprados por Cristo significa que ya no nos pertenecemos. El hecho de ser de Cristo significa que ya no somos nuestros. El hecho de ser de Cristo significa que nuestra identidad ha sido completamente redefinida. La firmeza espiritual nace cuando dejamos de pertenecer a alguien más. Nace cuando dejamos de pertenecer al pecado. Nace cuando dejamos de pertenecer a Mamón. Nace cuando dejamos de pertenecer al mundo. Nace cuando dejamos de pertenecer a nuestras emociones y comenzamos a pertenecer a Cristo. La emoción fluctúa. Hoy siento, mañana no siento. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy sí, mañana no. ¿Se acuerdan la Margarita con hoy te quiero, no me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Ahora, un líder que pertenece a su estado emocional será inestable. Un líder que pertenece a Cristo puede atravesar temporadas difíciles sin perder dirección. Pablo no escribe esto en la playa de Cancún tomando una caipiriña, sin alcohol por supuesto. Pablo escribe esto en prisión. Y es interesante, el consenso de los teólogos es que Filipenses debería ser llamada la carta del gozo.
Es una carta alegre, es una carta que estimula la alegría, que estimula el gozo del Espíritu. Y Pablo no escribe diciendo, hermano, alegraos, otra vez digo, regocijaos, se los digo desde aquí, selfie en la playa. Pablo escribe eso preso. Pablo escribe eso en medio de adversidad. Pero una persona, un líder que pertenece a Cristo puede atravesar temporadas sin perder dirección. Pablo no escribe diciendo, ay hermano, hagan algo conmigo porque estoy preso. No sé qué va a ser de la iglesia sin mí. Si yo me voy, no sé qué será de ustedes. Porque él sabía que ya no se pertenecía. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Ya no nos pertenecemos. Nuestra identidad no está en cosas. Nuestra identidad no está en personas. Nuestra identidad no está en funciones. Las funciones pueden cambiar. A los santos en Cristo Jesús. Aquí aparece una de las expresiones más contundentes del Nuevo Testamento. En Cristo. Pablo no define a la iglesia por su conducta, sino por su posición espiritual. Esto es clave. La estabilidad no nace de cuánto avanzamos en nuestra conducta, sino de dónde estamos posicionados espiritualmente. La unión con Cristo es el fundamento de toda estabilidad espiritual. 87 veces en el Nuevo Testamento, por lo menos en la versión Reina Valera, aparece la expresión en Cristo, en el amado, ¿en quién? Citándonos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, que fuimos aceptos en el amado, que fuimos redimidos en Cristo. O sea, la firmeza no comienza cuando nos sentimos fuertes, comienza cuando sabemos dónde estamos plantados. Usted y yo fuimos sacados de un hombre, Adán, y fuimos trasladados a otro hombre, Cristo. Fuimos sacados del dominio de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz. Fuimos sacados de la muerte y fuimos trasladados a la vida. Nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Nuestra posición ha sido redefinida. La firmeza no comienza cuando uno se siente fuerte, comienza cuando entendemos dónde estamos plantados. Un árbol no resiste la tormenta porque se esfuerza. Ninguno de nosotros en medio de un huracán o de medio de una tormenta vamos a ver a los árboles haciendo fuerza para no desplantarse. Dame la mano, dame la otra. Agárrense de las manos, como cantó él. Que el viento no nos lleve. No. Porque el árbol no resiste a la tormenta porque se esfuerza, sino porque está arraigado. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los creyentes en Cristo que están en Filipo, junto con los obreros y diáconos, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. El orden no es casual. Primero gracia, luego paz. Porque la paz no es el resultado de que todo esté bien afuera. Es el resultado de haber recibido la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que ordena nuestro interior. Por eso el primer ámbito donde la gracia de Dios trabaja es en nuestro interior. Hoy vemos muchas personas buscando paz sin entender la gracia. Y no hay manera de disfrutar la paz que en Cristo nos es dada sin un entendimiento correcto de la gracia. Intentamos calmar la ansiedad sin entender la obra terminada de Cristo. ¿Qué es lo que nos produce paz?
No lo que tenemos en el banco, ni lo que tenemos en el bolsillo, ni lo que tenemos abajo del colchón. Lo que produce paz, aún en medio de la tormenta, como rezaba la canción, es confiar en la obra terminada de Cristo, en la obra consumada. ¿Qué nos libra de la ansiedad? Nos libra de la ansiedad el saber que esta obra ya se consumó, que no hay algo por consumarse, que no hay algo por terminar. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no fue consumado para algunas cosas, fue consumado para todo. La paz que las Escrituras nos hablan no es relajación emocional, es reposo en una obra que ya fue realizada. Número 2, la estabilidad se fortalece en la comunión del Evangelio. Número 2, la estabilidad se fortalece en la comunión del Evangelio. Mira el verso 3 conmigo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado. La palabra participado allí es la palabra koinonía, de la cual en español también viene la palabra comunión, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta palabra koinonía no es solo amistad, no es solo cercanía. Cuando Pablo está diciendo, ustedes han participado en comunión conmigo en el Evangelio desde el primer día, no está hablando de que se caían bien. No está hablando de que se juntaban a comer todos los días. Está hablando de una participación en tres cosas. En primer lugar, en una misma vida, en una misma misión y en una misma verdad. ¿Qué es lo que nos reúne aquí en estos días? Una misma vida, una misma misión y una misma verdad. Pablo lo que está diciendo es que la estabilidad espiritual nunca es individualista. No puede haber comunión en el individualismo. ¿Por qué? Usted lo sabe porque nos ha tocado servir o nos ha tocado atravesar. El cristianismo individual es emocionalmente frágil. Porque Dios diseñó el crecimiento dentro de un ámbito de comunión. Hoy nos enfrentamos a una filosofía humanista en nuestros días, que es la de yo amo a Dios, pero no necesito la iglesia. Yo amo a Dios, pero no necesito congregarme. Yo amo a Dios, pero no necesito la comunidad. Y eso es una herejía, porque no hay manera de amar a Dios y no amar a la iglesia. No hay manera en amar a Dios y no amar al cuerpo. No es compatible la vida espiritual sin comunidad. Dios diseñó el crecimiento dentro de la comunión. Por eso el autor a los Hebreos dice que debemos considerarnos unos a otros. 73 veces aparece en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. Mire si para Dios no es importante la vida corporativa. Mire si para Dios no es importante la comunión. El autor a los Hebreos dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, la firmeza se forma en comunidad. ¿Por qué caminamos juntos, amados pastores? ¿Por qué caminamos juntos, amados líderes? Porque no fuimos diseñados para caminar solos. No fuimos diseñados para el individualismo. La comunión la comunión fortalece la firmeza y la estabilidad. Porque han participado en la comunión del Evangelio desde el primer día. Y acá hay otro detalle interesante: continuidad. La estabilidad se mide en continuidad, no en intensidad, no en arranques,
sino en permanencia. Jesús enseñó esto, lo citábamos al principio, cuando habló de la semilla que cae en tierra pedregosa. Brotó rápido porque no tenía raíz. La rapidez no es señal de madurez. La permanencia sí. Y número 3, para terminar esta primera parte, la estabilidad se sostiene en la certeza de que la obra es de Dios. La estabilidad se sostiene en la certeza, en la convicción de que la obra es de Dios. Mire el verso 6, que lo conocemos de memoria. Estando persuadido de esto. La NBI dice, estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ustedes. La palabra persuadido que Pablo utiliza es una palabra compleja porque significa por lo menos 3 cosas. Número 1, convicción profunda. Es decir, no es algo superficial. No es algo sujeto a la volatilidad. No es algo sujeto al tiempo. No es algo sujeto a factores externos. Pablo está diciendo, yo tengo una convicción profunda. Número 2, tengo una convicción establecida. Es firme, está arraigada, profunda, establecida. Y número 3, tengo una convicción lógica. Eso significa la palabra convicción. Lógica, razonada. Es decir, no es emocional. Es decir, no es si siento o no siento. No es si tengo ganas de motivarte o no tengo ganas de motivarte. Es una convicción que ha sido forjada en la lógica y en la razón. Pablo no está hablando desde el optimismo. Nosotros solemos usar este versículo. El matrimonio está en crisis y le decimos al matrimonio, no se preocupe, hermano. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Hay un problema en la familia, no te preocupes, hermano. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Esto no es una declaración optimista. No es una fórmula mágica. No es una justificación para el abandono y la disciplina. Total, Dios se va a encargar. No es una declaración optimista. Nace de una profunda convicción. El que comenzó en vosotros la buena obra. Y aquí hay una verdad fundamental. Nuestra vida en Cristo comienza por iniciativa de Dios. No comienza en la decisión humana. No comienza en el esfuerzo humano, no comienza en la buena conducta humana, comienza en la gracia divina. ¿Qué destruye esto? Esto destruye todo nuestro orgullo, porque nada de lo que podemos hacer para Dios comenzó en nosotros. En términos lineales, nosotros solemos decir, plantamos la iglesia, comenzamos la obra. Hace 25 años atrás plantamos la congregación. Pero la verdad es que nosotros no hicimos nada. Simplemente respondimos a la intención de Dios. El que comenzó la obra fue el Señor. El que nos inculcó o el que nos introdujo en esta vida gloriosa, no fuimos nosotros. No es que yo me convertí el 24 de diciembre de 1998. La única razón por la que nos convertimos es porque Dios quiso. Porque Él es el que inicia la obra. El orgullo humano nos hace creer que somos nosotros, ¿no? Mira lo que levanté, mira lo que construí, mira lo que hice, mira lo que tengo. Y de alguna manera después cuando nos damos cuenta que estamos sonando medio orgullosos lo decimos así, para la gloria de Dios.
Ah, mirá lo que levantamos, mirá el edificio que tenemos, mirá los carros que manejamos, mirá las vacaciones que nos damos, mirá las escuelas que tenemos. Para la gloria de Dios, hermano. Eso es una forma muy explícita de decir soy orgulloso. Solo que, como decía un profesor mío del seminario, el orgullo es como el mal aliento. Todo se da cuenta que lo tiene menos el que lo tiene. ¿Qué destruye nuestro orgullo? ¿Qué aniquila nuestro orgullo? Además de nuestra esposa. ¿Qué destruye nuestro orgullo? El saber que esta obra, cualquiera sea la obra a la que Dios nos ha llamado, no comenzó en nosotros. No comenzó por nosotros. No se sostiene por nosotros. ¡Ay, pastor, pero qué hago con todo lo que edifiqué! Si la obra es nuestra, la tenemos que sostener nosotros. Si la obra es de Dios, está demostrado que todo lo que Dios crea, que todo lo que Dios inicia, Él lo sostiene. Si Dios comenzó, Dios la sostiene. Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no trabaja pensando en semanas, en meses, ni siquiera en años. Dios trabaja mirando el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? En un sentido escatológico, el día de Cristo es el día del juicio. En un sentido espiritual, el día de Cristo es el día donde Cristo sea formado plenamente y expresado plenamente en su iglesia. La estabilidad espiritual nace cuando dejamos de medir nuestra vida por temporadas y comenzamos a vivirla dentro del propósito de Dios. Muchos de nosotros nos desanimamos porque miramos semanas, pero Dios está mirando generaciones. Muchos nos frustramos porque miramos procesos cortos, pero Dios está formando algo eterno. Por eso Pablo está estable. Pablo es el perfil. En esta carta nos muestra el perfil de un líder estable. No porque todo esté bien. Pablo estaba preso. Sus días se estaban acabando en la tierra. La preocupación era qué evangelio le iban a dejar a la siguiente generación. Pero Pablo está estable. Pablo escribe, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Si nosotros leemos los testamentos de Pablo, que son Filipenses, 1 y 2 de Timoteo, no vemos a Pablo preocupado porque se iba. No vemos a Pablo preocupado por el avance de Roma. Vemos a Pablo preocupado por qué evangelio iba a continuar la siguiente generación. Esa es la preocupación de un líder estable. No es qué va a pasar con lo que construí, es qué verdad, qué medida de verdad va a quedar en mi generación. Pablo descansaba, y es nuestro ánimo en estos días, en descansar, que la obra es de Dios. Nuestra firmeza descansa en estas tres verdades y con esto oramos. Nuestra identidad en Cristo, nuestra comunión en el Evangelio y nuestra convicción en su obra. Cuando estos tres pilares están firmes, nuestra vida deja de depender de emociones. Y aquí es donde aparece una pregunta muy honesta para cerrar esta primera sesión. ¿Qué es lo que realmente sostiene nuestras vidas hoy? Si usted tuviera que pensar en retrospectiva en los últimos meses, ¿qué es lo que realmente sostiene nuestra vida? ¿La emoción? ¿El ánimo? ¿Las circunstancias? ¿El reconocimiento? ¿Lo que hemos edificado? ¿O lo que hemos hecho? ¿O por dónde hemos ido? ¿O nuestra vida está sostenida por la identidad, por la comunión y por la certeza de que Dios está obrando? Porque la crisis, como dijimos al principio, no crea la inestabilidad, la revela. Y Filipenses comienza mostrándonos
que nuestra vida en Cristo no debe de estar construida ni debe depender de momentos, sino de fundamentos. Creo que si hay una palabra o hay un lugar donde estas palabras, firmeza y estabilidad, se vuelven especialmente necesarias, es en la vida de aquellos que servimos a la iglesia de Dios. El ministerio tiene una particularidad o una característica que a veces no se dice lo suficientemente claro. Y es que el ministerio expone constantemente el corazón del que sirve. El ministerio expone constantemente el corazón del que sirve. Expone nuestras motivaciones, expone nuestras emociones, expone nuestras expectativas, expone nuestras debilidades. Y en ese proceso, muchos líderes no se caen, y no estoy hablando solamente de una caída moral, estoy hablando de una caída del propósito por falta de llamado. No se caen por falta de dones, ni siquiera se caen por falta de palabras proféticas, se caen por falta de firmeza interior. Porque el ministerio presenta desafíos reales, es verdad. Hay temporadas en la vida ministerial donde el fruto no se ve. Hay momentos donde las personas no responden como nosotros esperamos. Hay decisiones que duelen. Hay presiones invisibles que nadie ve, como pagar la renta, cómo pagar la luz, cómo sostener misioneros, cómo plantar nuevas iglesias. Hay presiones invisibles que nadie ve. Hay cansancio acumulado. 78% de los pastores latinoamericanos no tienen días de descanso. Hay cansancio acumulado. Hay críticas. Hay silencios de Dios que a veces parecen demasiado largos. ¿Sí o no? En medio de todo eso, lo único que nos sostiene no es el entusiasmo. Yo quiero hacer una pregunta estadística, solo estadística. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana aquí, en algún momento de nuestra vida en el ministerio, pensamos en renunciar? ¿Qué nos sostiene en el ministerio? No el entusiasmo, porque el entusiasmo se acaba. No es la agenda, no son las actividades. Es lo mismo que sostuvo al apóstol Pablo en la prisión. La certeza de quiénes somos en Cristo, la comunión real en el Evangelio y la convicción profunda de que lo que Dios comienza, Él lo completa. El ministerio no fue diseñado para ser sostenido por adrenalina espiritual. Fue diseñado para ser sostenido por convicción espiritual. Por eso es tan importante entender de que antes de pastores somos hijos. Que antes de líderes somos santos en Cristo. Que antes de administradores de una obra somos participantes de una obra que Dios mismo está haciendo. Y cuando esta verdad se ordena en el corazón, hay algo que cambia profundamente. El ministerio deja de ser una carga que uno intenta sostener y se vuelve una obra en la que participamos mientras Dios la sostiene. Eso trae descanso, eso trae estabilidad, eso trae dirección, eso trae perspectiva, porque entonces entendemos que no somos nosotros los que tenemos que producir el resultado final, que nosotros somos llamados a ser fieles, a permanecer, a cuidar lo que Dios nos ha confiado, pero en definitiva es Dios quien perfecciona la obra. Estamos viviendo días, amados pastores y amados hermanos, estamos viviendo días donde hay mucha velocidad, donde hay mucha presión, donde existe mucha comparación, mucha exposición, muchas voces. Y en ese contexto fácilmente podemos perder la paz
si no tenemos estos 3 fundamentos bien establecidos. Por eso creemos que más que nunca Dios no está buscando líderes o pastores intensos, sino pastores y líderes estables. Que no se muevan por los aplausos ni que se detengan por las críticas. Que no dependan del ánimo del momento, que puedan atravesar situaciones o temporadas difíciles sin perder la visión, cuya vida no se desarma cuando las circunstancias cambian. Porque es verdad, la historia está repleta de una iglesia que puede avanzar más allá del talento de sus líderes, pero nunca podrá avanzar más de la estabilidad de sus líderes. Porque al final del día, el propósito de Dios en una generación no se sostiene por momentos de impacto, se sostiene por vidas que permanecen en Cristo. Por eso en estos días, antes de pensar en estrategias, antes de pensar en crecimiento, antes de pensar en momentos de impacto, inclusive antes de pensar en lo que se viene, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿dónde está arraigado mi corazón hoy? Y esta es una pregunta para que nos examinemos delante de la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde está arraigado mi corazón hoy? ¿En el resultado? ¿En el reconocimiento? ¿En el ritmo ajetreado del ministerio? ¿O está arraigado en Cristo? Porque, hermanos, si estamos arraigados en Cristo, podremos atravesar cualquier temporada. Si estamos arraigados en Cristo, podremos cuidar de la grey del Señor sin quebrarnos por dentro. Si estamos arraigados en Cristo, podremos avanzar el propósito sin perder la paz. Y esa es la firmeza que Dios está formando en nuestra generación. No una firmeza exterior, sino una firmeza interior. No una firmeza de carácter humano, sino una firmeza que nace de la gracia. No una firmeza que endurece el corazón, sino una firmeza que se sostiene en la obra de Cristo. Y desde esa firmeza, el propósito de Dios puede avanzar. Padre, en esta mañana oramos que las próximas 48 horas que pasemos juntos seamos desafiados, seamos ministrados, seamos incomodados a revisar bajo la dirección del Espíritu Santo, no en base a gustos personales, no en base a criterios humanos, no en base a lo que a nuestro entender consideramos, sino en base a la obra del Espíritu en nuestro interior por la exposición de tu palabra. ¿En dónde estamos arraigados? ¿A qué estamos anclados? Señor, trabaja en estas 48 horas en nuestro interior. Puede poner su mano en su pecho allí donde está, en una señal de reconocimiento de nuestro interior. Y orar por 30 segundos allí donde está. Que el Espíritu Santo nos examine. Que el Espíritu Santo, que es el único que nos convence, que el Espíritu Santo, que es el único que puede guiarnos a toda la verdad, pueda llevarnos a chequear, a revisar estos 3 pilares. ¿Está mi identidad en Cristo lo suficientemente definida? ¿O mi identidad es mi ministerio? ¿O es lo que hago? ¿O es lo que tengo? ¿O es el reconocimiento que las personas me dan? ¿Está mi identidad realmente arraigada en Cristo? ¿Está la comunión realmente sostenida en el Evangelio? ¿Será que tengo una certeza de que esta obra es de Dios y que no importan los momentos que estemos atravesando, el Señor es el que perfecciona su obra? Te rogamos, Espíritu Santo, por las próximas 48 horas,
comienza un proceso de trabajo profundo en nuestro interior. No dogmático, no conceptual, ni siquiera doctrinal o de estrategias. Un trabajo interior en nuestro interior que redefina nuestra mente, que redefina nuestras emociones, que redefina nuestro querer. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén, amén y amén.